Hola a todos y bienvenidos al cuarto vídeo sobre la historia de la Tierra Media, en el que os contaré los hechos que sucedieron en la Segunda Edad del Sol. Como recordaréis, la Primera Edad terminó cuando el ejército enviado por los Valar derrotó y capturó a Morgoth. En aquella guerra, la tierra de Beleriand fue anegada por el mar hasta las Montañas Azules, y así fue como quedó la Tierra a partir de entonces. Los elfos supervivientes fundaron el reino de Lindon al oeste de las Montañas Azules, puesto que aquello era lo único que quedaba de la vieja región de Beleriand. Gil-galad, hijo de Fingon, era el rey de aquel reino, y con él también estaban Círdan, Elrond, Galadriel y Celeborn. Además, algunos elfos que habían vivido en el antiguo reino del rey Thingol de Doriath fueron hacia el este, donde se mezclaron con los elfos silvanos del gran bosque verde y gobernaron sobre ellos. El rey de esos elfos se llamaba Orofer y junto a él estaba su hijo, Thranduil. Algunos siglos más tarde, Galadriel y Celeborn fueron hacia el este y fundaron el reino de Eregion a los pies de las montañas nubladas, cerca del reino enano de Moria y de los elfos silvanos de Lórien. Estos serían los principales 5 reinos que habría en la Tierra Media durante la Segunda Edad. Como recordaréis, cuando la Primera Edad terminó, los Valar levantaron la isla de Númenor y se la dieron a los hombres que habían ayudado a los elfos contra Morgoth, cuyo rey era Elros. Pues bien, en ese momento también les dieron a Elros y a su gente una vida extremadamente más larga que la del resto de humanos, y prueba de ello es que Elros llegó a alcanzar los 500 años de vida. Se convirtieron en grandes marineros con gran afán de explorar todas las tierras. Los Valar les prohibieron viajar hacia el oeste, hacia Valinor, pues temían que un día los hombres desearan su inmortalidad y se alzaran contra ellos, pero al principio a los hombres de Númenor no les importó y viajaron a lo ancho del mundo hacia el este. Fueron muchas veces a la Tierra Media, donde prestaban conocimiento a los hombres de menor linaje que allí vivían y les instruían sobre muchas cosas. Así fue que los siglos fueron pasando y los hombres de Númenor hubieron ya explorado todas las tierras hacia el este, de modo que empezaron a volcar sus corazones hacia el oeste. Además envidiaban a los elfos y a los Valar porque ellos nunca morían, mientras que en Númenor vivían muchos años, pero la vejez acababa llegando de todos modos. Al final la gente de la isla se dividió en dos tipos, los que empezaban a hablar en contra de los Valar y los fieles, que eran los que aún creían en los Valar y los que mantuvieron su amistad con los elfos de Gil-galad de la Tierra Media. El tiempo fue pasando y no solo crecieron las ansias de inmortalidad, sino también las ansias de avaricia. Los hombres de Númenor construyeron grandes puertos en la Tierra Media y ahora iban para someter al resto de razas en vez de para enseñar e instruir como habían hecho en un principio. En vez de volver a su isla, ahora muchos de ellos se quedaban en la Tierra Media gobernando a los hombres menores y convirtiéndose en grandes reyes entre ellos. Pero mientras todo esto iba pasando, Sauron, el más poderoso de los sirvientes de Morgoth, había quedado libre al fin de la Primera Edad y no había sido llevado a Valinor. Se quedó en la Tierra Media y fue a la tierra de Mordor, donde construyó fortificaciones y preparó sus planes y sus ejércitos. Sauron quería controlar a los elfos porque sabía que eran la raza más poderosa, de modo que fue al norte donde ofreció paz, ayuda y consejo con la intención de someterles a todos. Pero en Lindon, Gil-galad y Elrond no le dejaron entrar porque desconfiaban de él, de modo que Sauron fue a Eregion, donde fue bienvenido. Les enseñó muchas cosas a los elfos de aquel reino, de modo que consiguió ganarse su amistad, y, juntos, los elfos de Eregion y Sauron hicieron los anillos de poder. Entonces Sauron volvió a Mordor y en secreto forjó el anillo único. Su intención era poder someter con este anillo a los portadores de los otros anillos para así poder gobernarlos a todos. Pero Sauron se precipitó y se puso el anillo único demasiado pronto, de modo que los elfos de Eregion lo percibieron y supieron lo que había hecho y que les había traicionado. Sauron les declaró la guerra abiertamente y marchó contra Eregion, donde mató a todos los elfos que allí había y recuperó los anillos de poder. De estos entregó 7 a los enanos y otros 9 a diferentes señores de entre los hombres, entre quienes se contaban algunos hombres de Númenor, de esos que gobernaban en el sur. Pero nunca pudo encontrar los 3 anillos de los elfos, pues fueron escondidos. De esos 3 anillos, uno lo tenía Gil-galad, otro lo tenía Círdan y otro lo tenía Galadriel. Cabe decir que fue en aquellos tiempos cuando Elrond fundó Rivendell. Entonces Sauron volvió a Mordor. Sabía que la raza de los hombres era la más fácil de corromper y manipular, de modo que volcó sus esfuerzos al sur y al este, donde los hombres acabaron venerando a Sauron y tomándole al mismo tiempo por su dios y por su rey. Sauron se proclamó rey de todos los hombres del mundo y esas noticias llegaron hasta Númenor. El rey que allí había en aquel momento se llamaba Ar-Pharazôn el Dorado y cuando se enteró se sintió ultrajado y envió el ejército de Númenor a la Tierra Media para someter a Sauron.
Era tal el esplendor de aquel ejército que Sauron ni siquiera presentó batalla, rindió homenaje a Ar-Pharazôn, quien lo llevó prisionero a Númenor. Lo cual fue un error, pues Sauron, quien era un maya y tenía más conocimiento de todo que cualquier hombre mortal, se ganó el corazón del rey y del pueblo, llegando a pasar de esclavo a consejero real en tan solo 3 años. Aprovechó que el alma de Ar-Pharazôn ya estaba envenenada con las ansias hacia la inmortalidad para corromperla del todo y hacer que Ar-Pharazôn quisiera atacar Valinor, desoyendo la prohibición de los Valar e incluso proclamándoles la guerra. Así fue que Ar-Pharazôn preparó una grandiosa flota de Númenor y partió hacia el oeste para conquistar Valinor. En aquel momento Ilúvatar abrió el mar en dos, de modo que se hizo un terrible abismo donde fueron arrastrados todos los barcos del ejército de Númenor. Entonces el mundo dejó de ser plano y se volvió redondo y separó las tierras de Valinor del resto del mundo y las hizo flotar de algún modo en el espacio. Así pues, ahora ya nunca más nadie podría ir a Valinor, salvo los elfos, que eran los únicos que tenían permitido retornar a aquella tierra. Cuando el mar se abrió, un gran tsunami inundó la isla de Númenor, de modo que todos murieron, tanto los soldados como las mujeres y los niños. Solo unos pocos pudieron salvarse de milagro, los fieles, aquellos que siempre habían seguido reverenciando a los Valar y manteniendo su amistad con los elfos. Partieron de Númenor en cuanto el gran tsunami apareció y fueron hacia las costas de la Tierra Media. El líder de aquellos hombres se llamaba Elendil y sus hijos eran Isildur y Anarion y eran descendientes del cuarto rey de Númenor y, por tanto, descendían también de Elros. Cuando el tsunami devolvió Númenor al fondo del mar, Sauron estaba allí festejeando la victoria, pero no murió ya que él era un maya y su espíritu volvió a Mordor. Allí cogió el anillo único y volvió a ponérselo y se hizo una nueva forma totalmente maligna y oscura como la que antaño hubiera tenido Morgoth. Elendil llegó de Númenor a Lindon y fundó el reino de Arnor entre las montañas azules y las montañas nubladas, mientras que sus hijos, Isildur y Anarion, llegaron al sur y fundaron el reino de Gondor. Sauron atacó Gondor desde Mordor y viendo aquello Gil-galad y Elendil decidieron hacer una alianza para derrotarle de una vez por todas. Aquella fue la conocida última alianza de elfos y los hombres, en la que se reunió un ejército impresionante no solo de Lindon, Arnor y Gondor, sino que también lucharon los elfos de Orofer, los de Lórien y los enanos de Moria. Mientras que por el lado de Sauron, aparte de orcos también había hombres del este y del sur y enanos de otras casas, aunque no había ningún elfo. Aquella guerra duró varios años hasta que al final, en el último combate en las lomas del monte Orodruin, Gil-galad y Elendil fueron muertos al mismo tiempo que Sauron era derrotado e Isildur le cortó el dedo donde tenía el anillo único. Elrond y Círdan aconsejaron a Isildur destruir el anillo en el volcán, pero Isildur se negó y se lo llevó consigo. Fue a Gondor durante un tiempo, mientras que Elrond y Círdan volvían con los supervivientes a Rivendell y a Lindon respectivamente. Y así fue como el anillo no fue destruido y Sauron fue vencido, pero no para siempre. Sus fortalezas fueron derribadas, pero no los cimientos, y la tierra de Mordor fue vigilada desde el exterior, pero no desde el interior. Y con esto terminó la Segunda Edad del Sol. Cabe destacar que esta edad fue la más larga de todas, puesto que duró 3400 años. En fin, dadle like si os ha gustado el vídeo y suscribíos para más vídeos sobre la Tierra Media. Un saludo a todos, chicos.